Continúa. Listo, muy bien. Y pues ya, eh, comenzamos. La vez pasada habíamos comentado sobre cómo funciona el cuerpo en movimiento, porque el ejercicio no es más que movimiento. El movimiento es lo que nos permite hacer el ejercicio. Y justamente este movimiento es el que trae los muchísimos beneficios que nos comentan sobre el ejercicio. Las Tenemos que ver cómo nos movemos, qué es lo que hemos visto del sistema muscular, el sistema nervioso que da la orden, el sistema muscular que se contrae. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la respuesta que tiene el cuerpo ante este movimiento. Dice ahí sistema cardiovascular, sistema pulmonar, sistema renal. Incluso podríamos hablar de la sangre y cómo se modifica la sangre cuando hacemos ejercicio. Pero le subrayé lo más importante desde mi punto de vista, lo maravilloso y por qué el ejercicio está en boca de todos y por qué dentro de unos 3 o 5 años ustedes van a estar escuchando que para los pacientes con cáncer les recetan su vincristina, les van a recetar su doxorubicina y además 30 minutos, 30 sentadillas todos los días. O así como a los pacientes con déficit neurológico, los pacientes que tienen un EBC, un accidente cerebrovascular o los pacientes prematuros que nacen con un desarrollo incompleto, los pacientes con parálisis cerebral le recetan 30 minutos de esta posición. ¿Por qué? Porque el simple hecho de hacer ejercicios o movimientos repetitivos va generando una mayor neuroplasticidad, pero no solamente en cuestión del cerebro, también esta, pues no es neuroplasticidad, ¿verdad? Pero esta plasticidad de todos los órganos se puede dar a todos los niveles. Y esto es por el ejercicio, por el sistema hormonal. Sí. Esto, ¿por qué les hablo de esta maravilla y por qué les hablo que a futuro? De repente pensamos que la medicina ha logrado pasos agigantados, y sí lo ha hecho, o sea, realmente en los últimos 50 años han logrado cosas que antes, que hace 100 se creían imposibles o cosas de magia. Pero, ay, ¿qué hice? Mm, o cosas que antes se creían como de magia. Pero por otro lado, seguimos hablando de lo mismo que se hablaba desde el siglo XVII, en los años perdón, siglo XIX, en los años 1800. Yo creo que todos han escuchado o reconocen estos dibujitos, donde, por ejemplo, de los más famosos, ¿no? El Voltaire, que agarraba cablecitos eléctricos, se los ponía a las ancas de rana y las ancas de rana se movían, separadas del cuerpo. Por ahí también hay experimentos que le sacaban el corazón y el corazón seguía latiendo. Luego también hubo algunos que lo hicieron con humanos, le aplicaban una descarga eléctrica a algún músculo humano y todavía se hace, ¿no? Y el músculo humano se mueve, independientemente si está conectado o no está conectado con nosotros. Ya después llegó Santiago Ramón y Cajal, llegó Golgi y dijeron, no, pues es que tenemos cablecito, no es como que el espíritu de la electricidad se apodera de nosotros. Antes se pensaba que sí. Llegó Santiago Ramón y Cajal y dijo, no, son neuronas, no, no es un fluido, no es un ente, no es un éter, es una neurona que está aquí y manda la patita hasta la médula espinal y de ahí manda otra patita hasta el músculo. No son cables eléctricos, son cables celulares, son cables formados por una membrana de la neurona y gracias a eso nos movemos. Y es lo que todos pensamos que es maravilloso, pero esta cuestión de qué es lo que pasa. Es decir, esta percepción o esta idea de que los efectos que nosotros tenemos van más allá del cablecito al que está conectado
la neurona junto con el músculo es reciente. Este es el primer artículo que habla sobre los efectos del movimiento o sobre los efectos del músculo independientemente de las neuronas. A todos se nos hace muy lógico actualmente, pensar que el cablecito de acá, la neurona de acá, manda su patita hasta el músculo y ocasiona tal efecto. Pero aunque tuviéramos cortada, seccionada esa neurona, esa médula espinal, aunque estuviera seccionada, gracias al sistema hormonal podemos seguir teniendo un eje cerebromuscular. Y les digo, eso sí es un tanto reciente, apenas en 1996 se dieron cuenta que aunque hubiera un corte, bueno, se lo hicieron con anestesia, no seccionaron una médula, ¿verdad? Porque pues no es bueno andar seccionando médulas humanas nomás por gusto. Eh, entonces y anestesiaron a algunos pacientes y a pesar de que estaban anestesiados, el simple hecho de estar moviendo sus piernas generaba ciertos cambios, cambios que uno esperaría que solo se adquieren en caso de que sí haya un control muscular del cerebro hasta el músculo. ¿Qué cambios? De todo el tipo de cambios. Por ejemplo, aquí ponen el lactato. El lactato aumentaba con la estimulación eléctrica y con el ejercicio. Aquí sí había una gran diferencia, ¿verdad? Uno aumentaba mucho y otro prácticamente no aumentaba nada. Pero en la glucosa ya se empiezan, ay, ¿dónde está aquí? Pero en la glucosa ya se empiezan a aparecer un poquito más. Y los niveles de insulina, que son, por ejemplo, una de las grandes cosas que ya se sabía desde hace 20, 30, 40 años, que con el ejercicio mejoran los niveles de glucosa e insulina. No importa si tienes seccionada la médula espinal, el simple hecho de moverte modifica los niveles de insulina, aunque tú no te quieras mover, aunque tengas seccionada la médula, aunque tengas cortadas las neuronas, el simple hecho, se ve muy feo el simple hecho de, de moverte modifica tus niveles de insulina, modifica tus niveles de glucagón. Aunque tú no quieras moverte, el simple hecho del movimiento muscular modifica estos niveles. Lo mismo con la hormona del crecimiento, con la hormona adenocorticotrópica, lo mismo con el cortisol. Independientemente de si tú quieres moverte o no, el movimiento muscular produce alteraciones en todas estas hormonas. Y aquí todos son de medicina, ya todos más o menos saben sobre la diferencia de sistema autócrino, endocrino, parácrino, ¿vale? Autócrino, una célula libera vesículas, libera hormonas, libera neurotransmisores, libera X y eso le afecta a sí misma. Sistema parácrino, por ejemplo, en los sistemas porta, ¿no? Porta hipoficiario, se libera o en el intestino, que las células basales secretan hormonas que afectan a las células epiteliales de las criptas. O sea, son cambios o estas señales se mandan a células vecinas, células que están a 1 milímetro de distancia, que están que están a una micra de distancia. Y luego viene la maravilla del sistema endocrino, que tú puedes liberar una hormona en la hipófisis y va a ejercer su efecto en el dedo gordo del pie. Y lo va a ejercer no solamente ahorita, sino a lo largo del día, porque viaja por la sangre y ese viaje por la sangre ocurre miles de veces a lo largo del día. Es decir, tienes miles de oportunidades para que esa hormona que liberaste se pegue a su célula diana. Entonces, esa es la maravilla del sistema endocrino. Está la, están las hormonas clásicas, los que ya pasaron primero, segundo creo que se ve, si no en tercero o cuarto semestre, de a fuerza ya vieron estas hormonas y los que están en clínica las van a ver más a detalle en cada uno de las rotaciones que tengan de renal, de endocrino, de gineco, de etc. Son las hormonas, son los famosos eje hipotálamo hipoficiario, órgano blanco, ¿no?
de la hormona del crecimiento, de la hormona del cortisol, de la hormona de GH, perdón, de LH, de FSH, de la testosterona, de los estrógenos, de la progesterona, de la insulina, de la prolactina, de etc. Son las hormonas que todos conocemos, que se secretan en el cerebro y no necesitas que haya una vía, un axón intacto. Podrías tener seccionada la médula espinal, podrías tener seccionada el tallo cerebral y aún así teniendo los efectos benéficos de la secreción de prolactina, de GH, de LH que ocurren a nivel de la hipófisis, a nivel del hipotálamo. Esas son las maravillas de las hormonas. No necesitas una conexión directa a través de las neuronas, de este cablecito. Y bueno, esos son los sistemas endocrinos que todos ustedes conocen. Pero un sistema endocrino que no se menciona en las escuelas de medicina es el músculo. El músculo es un órgano endocrino y quizás cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Porque no, pues es la tiroides. La tiroides es una glándula, es un órgano endocrino. Las glándulas suprarrenales son glándulas y forman parte del sistema endocrino, porque la función de las glándulas suprarrenales es la secreción de adrenalina en la parte de la médula, pero en la parte de la corteza también la secreción de mineralocorticoides, de glucocorticoides, de hormonas sexuales. Y pensamos que el músculo no sirve más que para movernos. Y sí, sirve para eso, pero también sirve para secreción de varias hormonas. Por ejemplo, el riñón. El riñón muchos piensan que sirve para producir pipí y alguno que otro te dice sí y excreta las sustancias tóxicas como la creatinina, ¿no? Suponiendo que la creatinina es tóxica. Pero no, el riñón también es un sistema endocrino, es un órgano endocrino porque secreta eritropoyetina. Y si no hay secreción de eritropoyetina, no vas a poder producir eritrocitos. Entonces, así como el riñón es es un órgano endocrino, también el músculo. Oye, ¿y qué hormona secreta? Uf, prácticamente es difícil encontrar alguna hormona que el músculo no secrete. Yo creo que ya muchos reconocen algunos nombrecitos, pero las moléculas que más secretas son las famosas interleucinas. Si se dan cuenta, por ahí viene interleucina 1, interleucina 6, interleucina 15, 4, 7, un montón de interleucinas. Usualmente en medicina nos enseñan, o bueno, no sé si les enseñaron, que tenemos sistemas proinflamatorios y sistemas antiinflamatorios. Dentro de los sistemas proinflamatorios siempre te mencionan interleucina 6 e interleucina 1. Es muy común, por ahí de repente también viene el TNF alfa. Y esto no necesariamente es malo. Todos estamos en un balance de inflamación, proinflamatorio, antiinflamatorio, oxidación y reducción. Es necesario este balance. Nosotros, igual en medicina, deberían enseñarnos el concepto de alostasis, no solamente la homeostasis. ¿Alguien, alguien le han hablado de la alostasis? Yo nunca lo había escuchado, Doc. En qué semestre vas, David? Voy a para tercero. Ok. Por ahí hay algunos de cuarto, quinto, sexto. Yo se lo he preguntado incluso a médicos graduados o a médicos que están en el posgrado, ¿no? A médicos ya graduados y que están haciendo la residencia, incluso de repente a médicos subespecialistas y no nos lo enseñan. Y no solamente en la náhuatl, que en muchas universidades no enseñan este concepto. Nos quedamos como médicos con el concepto de la homeostasis, que es un equilibrio, que no sé qué, pero es la alostasis lo verdaderamente maravilloso del cuerpo humano. Sería patológico, sería algo malo que el corazón se mantuviera en una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto. Sería malo, es necesario.
Es vital que el corazón pueda aumentar a 100, 120, que cuando tengamos fiebre aumente a 150, que cuando corramos aumente a 120, que cuando nos sentimos emocionados aumente a 90. Es vital que suban y bajen las cosas. Y esta subida y bajada de la frecuencia cardíaca, de la respiración, de la temperatura, los picos hormonales que se dan, estas subidas y bajadas, estas contraposición son vitales para el organismo. Y esto no es la excepción, la inflamación. Se necesita un ambiente proinflamatorio para promover ciertas cosas y un ambiente antiinflamatorio para quitarlas. Es como la cascada de la coagulación o la teoría celular de la coagulación, que creo que también pues, es algo nuevo, que tiene 30 años, pero aún no se enseña, ¿no? La teoría celular de la coagulación, que sí, pues es necesario que coagules, pero es necesario que haya anticoagulación, porque si no estaríamos coagulados todo el tiempo. Es esto proinflamatorio, antiinflamatorio, oxidación y reducción. Por eso, aunque parezca malo que haya un montón de citocinas inflamatorias o proinflamatorias, no es malo. Simplemente son citocinas que están asociadas a un proceso proinflamatorio. La maravilla es lo que los efectos que ocurren cuando hay liberación en picos de estas citocinas. No es malo, lo que sí es malo es de que siempre haya un aumento constante de estas. Por ejemplo, muchos han escuchado, yo creo que del famoso estrés crónico, de la inflamación crónica, que si tú tuvieras acá, ¿no? Aquí voy a dibujar una línea, si tú tuvieras siempre, siempre acá esto y de repente mucha interleucina 6 y luego otra vez regresas a niveles basales, listo. Otra vez un pico de interleucina 6, listo. Eso es maravilloso para el cuerpo humano. Estos picos de niveles proinflamatorios, estos picos de oxidación, estos picos de insulina, estos picos de etc. son muy buenos para el cuerpo humano. Contrario a que si estás acá con interleucina 6 y de repente te estresas, pero sube, pero no baja, no sube tanto, no baja, no sube tanto, pero no baja. Esta inflamación crónica es lo que termina disregulando o haciendo que se pierda la regulación de los sistemas hormonales y de los sistemas de reparación. Por eso, aunque vean muchas citocinas proinflamatorias, en realidad eso es algo bueno, ¿vale? Entonces, el órgano secreta el músculo secreta un montón de interleucinas, un montón, un montón. Muchas de las conocidas como proinflamatorias, pero también secreta otras moléculas que ninguna otra célula secreta. Por ejemplo, la interleucina 6, pues muchos sabrán que los neutrófilos, los linfocitos, los eosinófilos, incluso si te pones a leer que las neuronas, la interleucina 1, la interleucina 6, la secretan un montón de otras células, no solamente el músculo. Pero hay dos que tres moléculas, dos que tres hormonas que sí son exclusivas del músculo. ¿Ok? Por ejemplo, la miostatina es hay otras células, pero quien más la secreta es el músculo. Por ejemplo, la iricina, que está presente también ahí, es de las que secreta el, el músculo. ¿Ok? Lo importante de estos es que, como se puede ver en la imagen, como es un sistema endocrino, no importa que lo secrete el músculo del dedo gordo del pie, no importa que lo secrete el músculo facial, no importa que lo secrete el músculo glúteo, van a ejercer efecto en todo el cuerpo. Ahí digo, la flechita, por ejemplo, está de que aquí se va hacia el hígado, pero no es que tu glúteo mayor tenga un capilar exclusivo hacia el hígado, no, se va por la sangre y en el hígado hay un montón de receptores para interleucina 6, para interleucina 15, para factor de necrosis tumoral, para factor de crecimiento de fibroblastos. Recuerden que este concepto de especificidad depende de dos cosas, de la molécula propiamente dicha y de la cantidad de receptores que tiene cada órgano. El hecho de que en los hombres crezca cabello, no, en algunas partes, por ejemplo, es porque ahí hay muchos receptores para testosterona. Contrario a que si tú te vas
a la retina. No es que por la retina no pase por ahí por los vasos retinianos la testosterona, pero pues la retina no tiene receptores para testosterona. Entonces, por lo tanto, ahí no te va a crecer pelo. Lo mismo sucede con estos órganos. Digo, están las flechitas, pero no crean que es un capilar que viene del músculo sartorio hasta la glándula suprarrenal. No, 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 es que simplemente aquí hay un montón de receptores para interleucina 6 y por eso ejerce su acción, ¿vale? Entonces podríamos checar ¿cómo se llama? Cada vía en particular, pero lo único que quiero es que se queden con el concepto de que es un órgano endocrino. ¿Y a qué órgano le afecta? Como todos los órganos endocrinos, a donde haya receptores para las moléculas. Y como se pueden dar cuenta, todos los órganos tienen receptores para las moléculas que secreta el músculo. ¿Ok? Ya, nada más eso. Ahorita hablamos de otro. Eh, Muy bien, como les decía, hay algunas que se secretan por muchos otros órganos, no solamente por el músculo, y hay algunas que sí se secretan exclusivamente por el músculo. A las hormonas o a las moléculas que secreta el músculo se les conoce como mioquinas. Por ahí hay varias definiciones de mioquinas. Por ejemplo, oye, a mí me enseñaron que la interleucina 6 es una interleucina, no una mioquina. Sí, pues, o sea, es que es como el oxígeno, ¿no? A mí me enseñaron que es una molécula mala que oxida y que te mata, pero vas a otra clase y te dicen que el oxígeno es una célula buena que te hace vivir. Pues no son buenas ni malas las cosas, simplemente nuestro afán como humanos de clasificar y encasillar todo con un nombre en específico es lo que hace que se creen estas definiciones de repente muy cerradas. Pero bueno, las mioquinas puede ser cualquier tipo de molécula, no necesariamente tiene que ser una molécula grande, no necesariamente tiene que ser una molécula chiquita, pero las mioquinas son hormonas, vendrían siendo las moléculas hormonales que secreta el músculo. Y ahora bien, esto la secreta todo el tiempo. Ustedes ahorita que están sentados o parados o acostados, ¿no? Eh, Están secretando mioquinas, están secretando interleucina 8, interleucina 15, factor de crecimiento de fibroblastos. Ustedes ahorita, por el simple hecho de estar vivos, están secretando mioquinas. Pero si yo a todos ahorita les pido que se pongan a hacer 30 burpees o que se pongan a hacer lagartijas o sentadillas hasta desfallecer, hasta que les tiemblen las piernas, hasta que les tiemblen los brazos, ahí el músculo va a empezar a secretar otras moléculas que ahorita no está secretando. Y esas moléculas que se producen cuando el músculo se mueve, no de manera constante, cuando el músculo se mueve y algunas veces cuando llega prácticamente al fallo muscular, esas moléculas que secreta el músculo cuando se mueve no se llaman mioquinas, se les conoce como exerquinas. Las exerquinas son las moléculas que se secretan durante el movimiento muscular, durante el ejercicio, ¿ok? Pero bueno, entonces mioquinas y exerquinas. Esto es parte de lo que les comentaba de la parte inflamatoria, proinflamatoria, antiinflamatoria. Usualmente son estos picos los que producen las respuestas maravillosas. Ok, pues sí, se secretan muchas moléculas inflamatorias. Aquí está, ¿no? Tú lo puedes ver, hay un montón de artículos que te hablan sobre los niveles séricos o incluso por biopsias lo hacen. Pero viene luego la respuesta tardía, empiezan a aumentar las moléculas antiinflamatorias. Entonces, no importa que se secreten moléculas proinflamatorias, porque la respuesta del cuerpo es secretar moléculas antiinflamatorias después de la parte inflamatoria. Contrario a un estado patológico, por ejemplo, aquí le ponen la sepsis, que sí pues se secretan moléculas proinflamatorias, pero se secretan otras moléculas proinflamatorias que hacen que esta balanza
o este balance se pierda y gane más a favor de de la parte proinflamatoria o una proinflamación mantenida y sostenida. Entonces, no necesariamente una molécula proinflamatoria es malo que se pierda esta regulación, este balance de proinflamatorio y antiinflamatorio. Estos picos proinflamatorios, estos picos de que de repente tienes unos niveles altos que pueden, no sé, por ejemplo, si haces mucho ejercicio, tienes un montón de oxígeno. Y si vivieras constantemente en un ambiente con mucho oxígeno, te morirías, porque pues, te oxidas, porque las células se oxidan, ¿no? Entonces no es bueno tanto oxígeno. Por eso tenemos muchos sistemas antioxidantes nosotros. Las células tumorales de repente pierden esta regulación. Entonces, si tú por ejemplo, las células tumorales tienen mucha angiogénesis. ¿Y es necesario crear vasos sanguíneos? Sí, pero si tú creas muchos vasos sanguíneos en la retina, pues tienes retinopatía diabética o retinopatía del prematuro. Si tú creas muchos vasos sanguíneos en una célula, en un tumor, pues puedes hacer que se crezca mucho, pero si crecen muchas células, por más vasos sanguíneos que crees nuevos, ya no te van a dar abasto. O puede ser que crees tantos vasos sanguíneos que las células reciban un exceso de sangre, un exceso de oxígeno y terminen muriéndose. Entonces, más o menos así es lo que están proponiendo las personas que investigan el ejercicio y el cáncer, que si tú haces ejercicio intenso, las células cancerígenas se terminan muriendo. Muchos creen que es justamente por estos picos de las interleucinas que se producen cuando haces ejercicio de alta intensidad, que como las células cancerígenas están al límite del balance, si tú inclinas un poco la balanza hacia el lado de citocinas proinflamatorias, terminas matando a las células cancerígenas. Entonces, esto apenas está en investigación, todavía no se sabe por completo la vía. Hay varias propuestas. Tiene mucho que ver con las citocinas inflamatorias, por ejemplo, la interleucina 6, nuevamente aquí la tenemos. Pero también se están descubriendo nuevas moléculas, nuevas hormonas que se secretan por el músculo. Por ejemplo, aquí hablan de la oncostatina, es decir, literalmente una molécula que secreta el músculo y que sirve para detener el crecimiento tumoral, ¿vale? Entonces, está en investigación apenas, todavía no hay una vía clara, pero, pero pronto, dentro de unos 3 5 años, ya va a estar tan claro como la vía de la secreción de interleucina 1 por los linfocitos o por los macrófagos, ¿vale? Eh, nada más. Es decir, con todo esto con todo esto todo este panorama del músculo como un órgano endocrino, ya podemos hablar de los múltiples beneficios y entender por qué es la panacea. Este concepto de polipíldora es de que si tú necesitas aspirina y una estatina y un antihipertensivo y un diurético, pues entonces en vez de estar tomando 4 pastillitas, ya las farmacéuticas hicieron combinaciones, ¿no? Por ejemplo, metformina con glibenclamida o, por ejemplo, losartán y nifedipino en combinación. Es decir, muchas farmacéuticas le tiran a este concepto de la píldora mágica, de la polipíldora, que te sirve para curar un montón de enfermedades. Pero aparentemente la mejor polipíldora viene siendo el movimiento, el ejercicio. Para todo, para todo. Podríamos hablar de, oye, y si tú te tomas captopril, ¿cuánto te baja la presión arterial? No, pues te la baja un 5 milímetros de mercurio. Oye, y si tomas nifedipino, 7 milímetros de mercurio. Oye, y si tomas losartán, 6 milímetros de mercurio. Oye, y si tomas prazosin, 10 milímetros de mercurio. Oye, y si haces ejercicio, 15 milímetros de mercurio. Dependiendo del estudio que lean, obviamente, dependiendo de la dosis que lean.
Pero, por ejemplo, aquí hacen justo esa comparación y son varios, son varios estudios, hay un montón, miles, literalmente hay miles de estudios que hablan sobre qué tanto se baja la presión arterial con X o Y intervención. Pero bueno, a manera de ejemplo, aquí, ¿cómo, qué tanto disminuye? Por ejemplo, si tú te tomas una polipíldora de farmacológica. Este es el nivel cero y aquí vemos cómo baja la presión tantito, pero si te tomas una de las polipíldoras mágicas que te venden las farmacéuticas, pues sí, hasta menos 10 mililitros de mercurio. Pero si haces ejercicio isométrico, te sirve mucho más que estarte tomando esa polipíldora farmacológica. Aquí tenemos de la diastólica, ¿no? Igual el ejercicio isométrico es de los que más baja, aquí pues sí gana la pastillita, pero bueno. Colesterol, pues prácticamente es igual la disminución del colesterol con una intervención farmacológica que con una intervención únicamente de ejercicio. Y luego también el tipo de ejercicio varía un poco. Entonces, ¿por qué? Volvemos a lo mismo. Son efectos pleiotrópicos. Son efectos pleiotrópicos de cada una de las moléculas que se secretan cuando te mueves. Mm, Solo para no dejar, digo, no sé qué tanto ustedes ya hayan o conozcan estos términos que hay aquí, pero por ejemplo, la neuroplasticidad, que todos sabemos que existe, pero al menos en medicina, pues no terminamos viéndola mucho. Pero bueno, lo que les comentaba, ¿no? A nivel, es que yo quiero ser médico para hacer cirugía cardíaca. Está bien, pues sí, 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 a lo mejor no vas a ser neurólogo. A lo mejor si eres neurólogo, pero te vas a concentrar a las epilepsias, ¿no? Y no vas a ver neuroplasticidad. Pero es que sí, en las epilepsias te mueren neuronas y tienes que saber un poquito de la neuroplasticidad. Ah, yo voy a ser pediatra. Vas a ver niños con parálisis cerebral. Ah, yo voy a ser geriatra. Vas a ver pacientes con eventos cerebrales vasculares. Ah, es que yo voy a ser ortopedista. Vas a necesitar o necesitaría saber de neuroplasticidad para saber cómo ocurre la regeneración y en cuánto tiempo es esperado que un paciente vuelva a mover la mano que le operaste. Entonces, la neuroplasticidad, digo, aquí lo concentran al cerebro, pero está presente en todos los lugares donde haya neuronas. En el intestino tenemos neuronas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de las moléculas más importantes para que medían la neuroplasticidad es el factor de crecimiento neuronal. Entonces, este factor de crecimiento neuronal se secreta cuando nos movemos. Digo, y se lo secreta el músculo, lo secretan otros órganos, pero el músculo secreta factor de crecimiento neuronal cuando nos movemos. Así como secreta factor de crecimiento neuronal, también vuelvo a ver, secreta interleucinas, que estas interleucinas proinflamatorias promueven un daño y al momento de la secreción de interleucinas antiinflamatorias se promueve la regeneración, que es lo que vemos aquí. El crecimiento muscular, lo que muchos dicen, hace ejercicio hasta que se rompa el músculo, sí tiene parte de razón, porque el hecho de secretar citocinas proinflamatorias promueve la secreción de citocinas antiinflamatorias, que son las que terminan regenerando o permitiendo el crecimiento muscular. En este caso lo mencionan muscular, pero es que no está limitado al músculo. Podríamos hablar del intestino, podríamos hablar de los vasos sanguíneos, podríamos hablar de los tendones, podríamos hablar de la piel incluso. Ujú. Podríamos hablar del páncreas y la regeneración pancreática, la regeneración hepática. Son múltiples los efectos del ejercicio a través de las citocinas.
Vamos, más de lo mismo. Esto, por ejemplo, es del sistema de antioxidantes, ¿no? Pero, ok. ¿Cuál? Entonces hay una lista tal cual así de que la tiroides secreta T4, T3 y la paratiroides secreta paratormona y la... Sí, sí hay una lista de cuáles son las hormonas en sí que secreta el músculo y cuáles son las vías de que la T3 luego se parte y se forma en T3 libre y T4 y T3 unida y luego la T4 se parte y se hace T3 y bla, bla, bla. Sí, sí hay una lista, sí, sí hay caminitos. Como les digo, todavía no todos están tan descritos como sistemas hormonales que se conocen desde hace 100 años. Apenas esto es algo reciente que tiene menos de 20 años, pero sí, sí está el caminito. Eh, les dejo de hecho, les digo, si se animan a esto de un resumen en vez de examen, podríamos hacer eso. Les dejo 5 articulitos y ustedes hacen un resumen de 5 articulitos para que lo lean con calma, ¿ok? Pero si no, nada más se los dejo así para que conozcan un poquito de, de todas las mioquinas secretadas por el músculo y sus efectos. ¿Ok? Interleucina 4, interleucina 6, interleucina 7, interleucina 8. Por ahí hay dos que tres funciones. Si se dan cuenta en algunos, incluso te ponen que los beneficios que podría tener en la salud aún se desconocen, pero ya se sabe cuáles son los efectos que llega a tener en el cuerpo. Oye, ¿esto es benéfico? Probablemente sí. ¿Hay aplicaciones médicas? Pues probablemente sí, quizás no. Factor similar a la insulina, la irisina, factor inhibidor de la leucemia, células madre mesenquimales. O sea, son muchísimos los beneficios que tiene moverse. Mionectina es otra de las células, de las moléculas que solamente o que se terminó descubriendo en el músculo. Eh, la mucilina, también llamada osteocrina, también de las células que se descubrió en el sistema muscular. La miostatina, otra molécula que se descubrió en el sistema muscular, que después se vio que también la secretan otras células y por eso ya algunos le están llamando como factor de crecimiento, no necesariamente miostatina, sino un factor de crecimiento. La vez pasada les mencioné, creo, la miostatina, ¿no? De que podías tener inhibido el gen de la miostatina y entonces crecías como un toro. El óxido nítrico, que ese, pues todos sabemos, se secreta en un montón de lados, principalmente en el endotelio para lograr la vasodilatación. Entonces, son múltiples los beneficios endocrinológicos, o más bien son múltiples las acciones endocrinas del músculo y los efectos de la secreción endocrina muscular son pleiotrópicos, es decir, los efectos están presentes en todo el cuerpo y en todos los órganos corporales. Ujú. Y nada más. ¿Dudas, preguntas respecto a las mioquinas, al sistema endocrino muscular? De mi parte no. Vale. En lo que les pongo estas otras diapos. Por favor, vayan escribiéndome en el chat o de si prefieren examen o resumen para la próxima semana. Digo, el cuestionario de hoy sí o sí va a ser ahorita, les digo, a las de 10 a 10 y media les abro el examen, pero para la próxima semana, eh, escríbanme si prefieren
examen, cuestionario, evaluación así en Brightspace o un articulito y me mandan un resumen chiquito, media cuartilla, una cuartilla máximo. Ok, vale, va. Ganó resumen. Les subo 5 articulitos chiquititos y me hacen un resumen y lo suben, ¿no? Muy bien. Dentro de las cuestiones o dentro de los otros cambios que tiene el cuerpo humano cuando hacemos ejercicio, son los evidentes que ya todos conocemos. O bueno, pues sí, todos conocemos y si no los conocemos es porque no hemos puesto atención. A ver. Todos, así sean las personas más sedentarias del mundo, estoy seguro que todos han sentido que cuando suben escaleras, y si son las personas más atléticas del mundo, todos han sentido que después de correr 20 kilómetros a máxima velocidad, todos han sentido cómo se les acelera el corazón. Todos han sentido como esa falta de aire, ya sea si das 3 pasos porque estás en muy mala condición física o después de correr 1 kilómetro porque estás en perfecto estado físico. Todos hemos sentido estos cambios que ocurren en nuestros órganos, llámese pulmones y llámese corazón. Estos cambios, si bien también pueden estar mediados por sistemas hormonales, por un sistema endocrino, la mayoría de veces están mediados por el sistema autónomo, que es el sistema que supuestamente no controlamos. El sistema que controlamos es el sistema que va de la corteza motora hasta las manos y hacen que los dedos se muevan como tú quieras, que hacen que tú hables y digas las palabras que quieres decir. Contrario al sistema nervioso autónomo que yo les puedo decir, detengan su intestino, ya no muevan su intestino. Pues no pueden decidir si ustedes mueven o no su intestino. Tienen que comer y solito el cerebro, solito el sistema nervioso autónomo empieza a mandar señales para que incremente la peristalsis y se mueva más. Solito el cerebro, cuando empezamos a hacer ejercicio, empieza a mandar señales para que se active el corazón y empiece a latir más. Yo creo que ya todos, así vayan en primer, segundo semestre o vayan en quinto, sexto, ya todos conocen este juego del sistema simpático y parasimpático. El sistema, pero bueno, ustedes lo tengo que mencionar, ¿verdad? El sistema simpático es esta, estos nervios que provocan que todos los órganos se preparen para la lucha o huida. Y el sistema parasimpático es el que detiene a los órganos o hace que nos podamos relajar. Y este juego es lo que les decía, ¿no? No quiere decir que algo sea bueno o algo sea malo. Es estos picos y estos valles, estas contrapartes, lo que hacen maravilloso al cuerpo humano. Y ocurren en todos los órganos, no solamente en el corazón, ¿no? El ejemplo más claro, porque pues, nos enseñan que el corazón es importante,
es el corazón, pero no es el único. Por ejemplo, si tú necesitas correr o pelear, se activa el sistema simpático. ¿Qué le hace al corazón? Pues empieza a hacer que lata rápido. Si tú necesitas dormir, entonces el sistema parasimpático le dice al corazón que lata lento. Si tú necesitas pelear o correr, entonces tu intestino deja de moverse, es decir, el sistema simpático hace que disminuya la peristalsis. Si tú necesitas descansar o comer, pues entonces el intestino se empieza a mover más y empieza la secreción de hormonas gastrointestinales. Lo mismo con el intestino. Si tú necesitas correr, entonces se va a contraer el esfínter para que no hagas pipí. Si tú necesitas relajarte después de tomar agua, pues se va a relajar el esfínter para que puedas hacer pipí. Si tú necesitas pelear, entonces se te va a dilatar la pupila. Si tú necesitas dormir o no necesitas pelear, estás descansando, entonces la pupila se va a contraer. ¿Ok? Eh, no sé si recuerden, pero hablábamos de la vez pasada o hace dos clases de que el neurotransmisor que está en la placa motora, al igual que muchas neuronas, es acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor por excelencia. Entonces, si aquí no es la excepción, el neurotransmisor es la acetilcolina. La única diferencia es aquí, a ver. La acetilcolina la secretan todas estas, sin embargo, las dos tienen un relevo. El sistema simpático tiene el relevo cerquita de la médula y el sistema parasimpático pues la tiene alejado de la médula, ¿no? Es decir, en los ganglios más alejados de la médula. Aquí el sistema simpático, el segundo neurotransmisor que ocupa es la adrenalina o noradrenalina y el sistema parasimpático, tanto en la primera neurona como en la segunda neurona, sí utiliza acetilcolina, ¿no? Es esto nada más. Eh, y sí, nada más en cuanto a otra de las regulaciones del cuerpo cuando hacemos ejercicio. Otra de las cosas que más claras o más características cuando hacemos ejercicio son los cambios en el volumen de sangre y en el volumen de aire. ¿Por qué? Porque están muy relacionados con la obtención, con la generación de ATP. La otra vez veíamos, por ejemplo, que pues durante 2, 3, 5 segundos no necesitas oxígeno. O sea, podrías dar un sprint como Usain Bolt sin necesidad de respirar, porque durante 5 segundos, 10 segundos, si superentrenas tus fibras, durante 5 segundos no necesitas una nueva bocanada de aire, no necesitas nuevo oxígeno. Pero si vas a hacer un movimiento que dure 2, 3 minutos, 5 minutos, 10, 15 minutos, ahora sí necesitas oxígeno. Y ahí el cuerpo, pues no tienes oxígeno guardado. Nosotros no podemos guardar el oxígeno. Podemos guardar creatina, fosfocreatina, sí. Podemos guardar pelotitas de glucosa, sí, se llama glucógeno. Podemos tener nuestro almacén de glucógeno. ¿Podemos tener nuestro almacén de oxígeno? No. No podemos guardar oxígeno en el cuerpo, entonces necesitamos una fuente constante de oxígeno. Por eso, cuando hacemos ejercicio, uno de los cambios más significativos es que el volumen pulmonar aumenta. ¿Qué tanto aumenta el volumen pulmonar? El doble, sí. 3 veces más, sí. 5 veces más, sí. Aumenta hasta 20 veces más. El volumen pulmonar tenía las tablitas, no se las puse aquí, pero bueno, se las puse como pregunta de examen. 20 veces más aumenta el volumen pulmonar cuando hacemos ejercicio. Esa es la capacidad de los pulmones. Muchos ya habrán visto y si no van a ver o si no, pues recuerden, hay algo que se llama volúmenes y capacidades pulmonares, que más o menos las grafiquitas están así y que luego así y que luego así y así. Y en fisiología les habrán hablado de que en este momento ustedes y yo estamos respirando, estamos metiendo aire, ese es el volumen corriente, aproximadamente
en un hombre de unos 75 metros, de 70 kilos, no viejo, no joven, sino de 27 años, el, el volumen corriente, es decir, esta inspiración que estamos haciendo ustedes y yo, es de 500 mililitros. En todo, sí es esto, ¿no? Vendría siendo esto, 500 mililitros entran, 500 mililitros salen, entran, salen, entran, salen, entran, salen 500 mililitros. Pero si yo les digo, metan aire hondo, así ya tengo, oye, mete aire, listo, mete más, ¡ah! Mete más. ¡Ah! Y entonces resulta que te cabe muchísimo más aire, que te cabe muchísimo más aire, y esa es la capacidad inspiratoria de reserva. Y luego, si yo les digo, saquen aire, lo sacas, saca más, ¡ah! Lo saca, ¡ah! Saca, hasta que te duela el abdomen de tanto sacar aire. Entonces, ese es el volumen expiratorio de reserva, el volumen de reserva expiratoria, ¿no? Y ya si sacas todo, la capacidad vital. Entonces, este juego de que puedes meter muchísimo más aire del que usualmente metes, es lo que modifica tanto la capacidad pulmonar en el ejercicio. Porque aparte, ok, metemos 5, 6, 10 veces más aire cuando hacemos una inspiración forzada y una expiración forzada. Pero no solo eso. Ahorita ustedes están más o menos teniendo una frecuencia respiratoria, es decir, hacen un ciclo de inspiración y expiración 15 veces en un minuto aproximadamente. Pero cuando haces ejercicio, la frecuencia respiratoria aumenta. Entonces, si tú multiplicas los 500 mililitros, está bien, pues te estás enfermo de los pulmones, tienes fibrosis pulmonar y no puedes hacer una inspiración de 3 litros. En vez de 500, nada más puedes aumentar a 1 litro, no puedes aumentar a 3 litros. Pero la frecuencia respiratoria sí se puede aumentar muchísimo. Y es entonces por eso que se logra que un volumen de 5 litros por minuto terminas pasando a una capacidad de 100 litros por minuto. Y entonces esos 100 litros de aire por minuto que estás metiendo, pues sí, pues, o sea, el aire no es puro oxígeno, ¿verdad? Sino todos estaría en constante explosión el mundo, ¿no? Ya habíamos quemado la atmósfera. Hay mucho nitrógeno, ¿no? El oxígeno es realmente solo el 21%, pero esos 100 litros de aire que le metiste a los pulmones en un minuto llevan un montón de oxígeno. ¿Por qué? Porque para que el músculo se esté moviendo, para que exista ATP en las células, se requiere oxígeno. De ahí la importancia de que uno de los mayores cambios cuando hacemos ejercicio es el aumento del volumen pulmonar, el aumento de la capacidad pulmonar. ¿Qué tanto? Más de 10 veces, más de 20 veces. Hay unos que dicen que hasta 50 veces lo usual. Y es eso, o sea, no es difícil o sea, suena mucho que el doble, no, o sea, no, no, el doble es nada, no, son en órdenes de magnitud superiores, no es el doble, no es 3 veces más, no es un 10% más de aire que le estás metiendo al cuerpo, son 10 20 veces más de lo que le puedes meter de aire al cuerpo. ¿Por qué? Porque el oxígeno es necesario. Y esto tiene mucho que ver con ya estos problemitas que ocurren en situaciones extremas. La próxima clase hablamos de las poblaciones especiales, ¿no? De las diferencias, pero dentro de las cosas que incluso el sujeto prototípico ideal que mencionan en los libros de medicina se enfrenta a estas condiciones. Grandes alturas y grandes profundidades. Aquí vivimos en Cancún, vivimos a nivel del mar. Muchas mediciones que se hacen y que están reportadas en los libros son a nivel del mar. Sin embargo, no toda la gente vive al nivel del mar. Hay gente que vive en lo alto de una montaña. Por ejemplo, aquí en México, en la Ciudad de México, está a más de 2000 metros de altura. Y eso representa un problema. ¿Por qué? Porque los que vivimos a nivel del mar tenemos un montón de aire arriba de nosotros que está ejerciendo cierta presión. Los que viven en el Everest no tienen tanta columna de aire arriba de ellos y entonces no tienen tanta presión sobre de ellos.
Oye, y esto de presión, ya nos acostumbramos, ¿no? Ya vivimos así, la evolución permitió que no sintamos estos 360 milímetros de mercurio de presión sobre nosotros, ya no se nos hace extraño, ya, o tenemos, ya estamos acostumbrados a tener esa carga sobre nosotros, ese peso sobre nosotros. Pero esto importa porque si tú tienes mucha presión aquí, entonces las moléculas que están aquí van a estar más juntitas. Y si están más juntitas, tú en un metro cuadrado o en un metro cúbico vas a tener muchos más pelotitas que en un metro cúbico aquí. Vas a tener pelotitas más sueltas porque no están tan compactadas, no están tan presionadas. Y eso es lo que la gran diferencia entre las personas que viven a gran altitud y nosotros que vivimos a nivel del mar. La presión, la compactación de las moléculas. A mayor presión atmosférica como a nivel del mar, mayor presión, mayor, a mayor presión atmosférica, mayor concentración de pelotitas. A menor presión atmosférica, menor concentración de pelotitas. Oye, ¿qué tanto? Pues depende de la altura. Y de hecho, o sea, si siguiéramos subiendo, todavía habría menos presión de pelotitas. ¿Qué tanto, por ejemplo, en el espacio? En el espacio, pues tienes una pelotita cada kilómetro más o menos, o sea, tienes muy pocas pelotitas. ¿Y esto influye por qué? Porque aunque tú des una bocanada de aire, si hay menos pelotitas, vas a meter menos oxígeno. Cuando das una bocanada de aire a nivel del mar, metes 1 millón de moléculas y de ese millón de moléculas, 210.000 son de oxígeno. Cuando está, es el 21%. Pero cuando estás en el Everest, en vez de meter 1 millón de moléculas, metes 100.000 moléculas. Es decir, y de esas 100.000, el 21% es de oxígeno, sí, pero son 21.000 pelotitas de oxígeno. Eso quiere decir que cuando estás en el Monte Everest, estás respirando oxígeno al 21%, sí, pero estás metiendo nada más 21.000 pelotitas de oxígeno versus si estás a nivel del mar que estás metiendo 210.000 pelotitas de oxígeno. Y eso es importante porque nosotros, como obtenemos oxígeno, es gracias a la difusión que se da en favor del gradiente de concentración. Entonces, si tenemos, por eso, por ejemplo, nosotros que tenemos un montón de CO2 en la sangre, cuando llega a los alvéolos se va muy fácil, porque en los alvéolos, en la atmósfera, casi no hay CO2. De hecho, si aumenta así un pequeñito porcentaje de CO2, todo el mundo anda preocupado, ¿no? Que es lo que dicen que el cambio climático y etc., que por el mucho CO2. Pero si se pueden arrascarle, el CO2 no representa ni el 0,1% de la atmósfera. El nitrógeno, 78%, el oxígeno, 21%, pero otros, incluido el CO2, menos del 1%. ¿Ok? Entonces, por eso se difunde muy fácilmente de la sangre hacia los alvéolos. Y luego el oxígeno se difunde de los alvéolos hacia la sangre. Pero si aquí tenemos muy pocas pelotitas de oxígeno, cuesta mucho más trabajo esta difusión. Cuesta que el oxígeno que los capilares se llenen de sangre. Es por eso que a las personas que les cuesta llenar su sangre con pelotitas de oxígeno se llama que están en una condición de hipoxemia, es decir, poco contenido de oxígeno en sangre. Y eso te puede llevar a algo que se llama hipoxia. La hipoxia es que los tejidos sí están sufriendo por esa falta de oxígeno en sangre. Tú puedes tener una hipoxemia, es decir, puedes tener en tus capilares. Usualmente ustedes y yo, más o menos, ahorita si nos tomamos una gasometría, aquí en los capilares vamos a tener 60 pelotitas de oxígeno. Se mide en presión. ¿Ok? Luego, bueno, si alguien tiene duda en por qué se mide en presión, lo hablamos, pero se mide en presión. Ustedes y yo tenemos 60 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Y ahorita, gracias a esos 60 milímetros de mercurio, saturamos 95%. ¿No? Si se pone en un oxímetro, saturamos 95%. Pero si ustedes van con una embarazada y le toman una gasometría a la arteria cerebral de un bebé, ese feto
que tiene una neuroplasticidad hermosa, 10 veces más que ustedes. Ese feto que si lo pueden escuchar Mozart se convierte en el nuevo Beethoven. Ese feto que su cerebro es un prodigio, porque eso pasa con todos los bebés. Ese feto en la arteria cerebral media va a tener aproximadamente 25 milímetros de mercurio. Sin embargo, las células cerebrales con 25 milímetros de mercurio de oxígeno, las células, las neuronas de ese bebé, no necesitan tanto oxígeno para realizar todas las funciones que realizan. Con 25 milímetros de mercurio puede hacer todas las funciones que hacen los bebés con su neuroplasticidad. Es decir, ese bebé, aunque tiene hipoxemia, no tiene hipoxia cerebral. Y lo mismo podríamos hablar de la piel, del riñón, de los músculos, del hígado. La hipoxia es el sufrimiento de las células por la falta de oxígeno. La hipoxemia es la concentración de oxígeno en sangre, ¿vale? Entonces, cuando estamos a grandes alturas, tenemos hipoxemia. No solo cuando estamos a grandes alturas, por ejemplo, puede ocurrir en personas con neumonía, ¿no? Puede ocurrir con personas con fibrosis quística o personas que tengan alguna alteración pulmonar, pero incluso en la persona más sana, cuando vamos a grandes alturas, tenemos hipoxemia. Ahora bien, muchas personas, esta hipoxemia les da hipoxia. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está habituado, nuestras células cerebrales, nuestras células musculares, nuestras células hepáticas no están acostumbradas a esta hipoxemia y entonces terminan desarrollando hipoxia. Y esta hipoxia se le conoce como mal de alturas. ¿Ok? ¿Cómo se presenta? La mayoría, los síntomas más frecuentes, mareo, visión borrosa, dolor de cabeza, y algunas personas puede llevar a falta de aire o la sensación de falta de aire, que eso se llama disnea, y a vomitar, dolor abdominal. ¿Qué hay que hacer o cómo se cura? Pues con oxígeno, ¿verdad? Ah, miren, ese es uno de los ejemplos aquí en México, ¿no? De cómo estamos en cuanto a altitudes. La Ciudad de México, lo que les decía, 2.250 metros sobre el nivel del mar, pero por ejemplo en Toluca, 4.000 metros sobre el nivel del mar, 4.000 metros. Por eso muchas personas van a entrenar a la Ciudad de México o a los alrededores, llámese Toluca. ¿Por qué? Porque si tú terminas acostumbrando a que el cuerpo tenga hipoxemia, a que tu cuerpo tenga hipoxemia de manera constante, las células del cuerpo, todas, incluido el músculo, se termina acostumbrando a trabajar con esos niveles de oxígeno bajos en sangre y cuando tienes el oxígeno adecuado, pues terminas, es como si estuvieras respirando, si puedes respirar 20 veces más de lo normal, si puedes aumentar tu capacidad pulmonar 20 veces más de lo normal gracias a que aumentas la frecuencia respiratoria, gracias a que aumentas la expansión pulmonar, entonces si con 20 veces más obtienes 150 moléculas de oxígeno, si tú entrenas a tus células para que únicamente requieran 100 moléculas de oxígeno, luego aumentas la respiración, tienes 150, pero en realidad va a ser como si tus células estuvieran recibiendo 300 moléculas de oxígeno, porque acostumbraste a tus células a no trabajar a trabajar sin tanto oxígeno, ¿vale? Son varios cambios. Dentro de los cambios más objetivos o cuantificables está la producción de eritrocitos. Es de los cambios que hace el cuerpo cuando hay una hipoxemia crónica. Entonces, les digo, es la cantidad de eritrocitos que hay en sangre. Eso se llama hematocrito. Entonces, el hematocrito aumenta. Es uno de los mayores cambios cuando entrenas a grandes altitudes. Eh, sí, nada más. Oye, ¿y qué pasa dentro del mar? Ahí es al revés. Ahí, pues, conforme más bajas, más se aprietan las moléculas. Y entonces ahí hay problemas no tanto cuando bajas, sino cuando subes, pero eso nos no nos lo saltamos. Porque, o bueno, aquí vemos buceo, ¿verdad? ¿Alguien bucea de ustedes?
grandes profundidades, solo para los buceadores no creo que valga la pena. Muy bien. Otras de las cosas que sucede cuando hacemos ejercicio, la temperatura corporal aumenta. En realidad es bastante simple cuando hacemos ejercicio. Si ustedes agarran y cualquier cosa que se pueda doblar, no sé, por ejemplo, o cualquier cosa que esté en movimiento, un ventilador, ¿no? Si un ventilador está moviéndose y ustedes tocan el motor, está caliente, porque el movimiento la mayoría de veces genera fricción. Y si tú haces mucha fricción, se genera calor. Entonces, el ejercicio no es la excepción, el cuerpo humano no es la excepción. La fricción de las moléculas internas, es decir, la fricción de actina-miosina genera calor. Por eso aumentamos la temperatura. Es lo más sencillo y fácil que no tiene gran ciencia, pues, ¿no? No podemos escapar de las leyes de la física. Es un mecanismo. Y luego está otro mecanismo, que es la generación de calor de manera intrínseca, porque todo el tiempo generamos calor. Cuando dormimos, estamos generando calor. Y si el movimiento fuera la única generación de calor, nos moriríamos de frío, estaríamos hipotérmicos siempre. Pero para que eso no ocurra, nuestras células tienen algo que se llama UCP1, proteína desacoplante, que hace que se genere calor. ¿Por qué? La vez pasada sí creo que les puse esto de la cadena transportadora de electrones, que pasa de donde hay muchos a donde hay pocos y se genera este gradiente y cada vez que pasa por el molinito se genera una molécula de ATP. Eso en un sistema 100% eficiente se producirían 100 moléculas de ATP y ni un solo electrón se desperdiciaría, ni un solo protón quedaría desperdiciado. No es así. Hay estudios que hablan de la eficiencia de la producción de ATP, de que, sí, por cada 157 protones se van a producir 3 ATPs. Hay quienes hacen esos cálculos. No es eficiente, no es tan eficiente. La eficiencia ronda por ahí un 70% ese molinito que da vueltas y genera ATP gracias a ese gradiente de protones, gracias a esa cadena transportadora de electrones. No llega al 90%. Pónganle ustedes al 80%, pues no siendo muy optimista. Y el resto y todo ese ATP que no se genera, pero que toda esa maquinaria se está moviendo, genera calor. Por eso nosotros siempre estamos calientitos, porque estamos generando calor gracias a la fricción que se da en esta maquinaria molecular que produce ATP. Es decir, no está bien, ya formamos ATP y vamos a ocupar ese ATP para generar una reacción que requiere energía. Pero la misma generación de ATP nos produce calor. Gracias a eso estamos vivos, gracias a eso tenemos esta temperatura corporal de 37 grados. Pero hay algunos tejidos que tienen una proteína, que así se llama, proteína desacoplante, que está pegada en las membranas de las mitocondrias. Y entonces, en vez de que la eficiencia del sistema de generación de ATP sea del 70%, baja la eficiencia y hace que la eficiencia de la generación de ATP sea del 30%. Oye, ¿eso no es malo? Sí, pues es malo para producir ATP, no vas a producir tanto ATP, pero todo el resto se está perdiendo en calor. Es decir, gracias a esta proteína desacoplante podemos producir más calor de lo que usualmente producimos. Esta proteína desacoplante está en todas las células, pero hay algunas células que tienen más. ¿Cuáles son las células que tienen mucha proteína desacoplantes y que son muy ineficientes en la producción de ATP?
Las proteínas más ineficientes en la producción de ATP son las células de la grasa, son los adipocitos. Oye, todos los adipocitos no. Los adipocitos color marrón, los adipocitos cafés, los adipocitos, pues sí, así se llaman brown, ¿no? Cafés, marrones, ¿no? Son los que más tienen esta proteína desacoplante. Y es otra de las grandes adaptaciones o poblaciones especiales, no sé, les digo, no, pues se les llama poblaciones especiales, pues que todos somos población especial, ¿no? Eh, el hombre prototípico que se habla en medicina, ya casi no tenemos como adultos grasa parda, grasa café. Toda nuestra grasa es blanca. Oye, ¿por qué blanca, café? Es que si yo te pudiera agarrar un pedacito de tu lonjita y la veo al microscopio, se vería como se ve aquí, aquí, ¿vale? Es decir, veo la membrana celular, pero adentro de la membrana celular lo único que veo es una pelotota de grasa. Y como la grasa se ve blanca al microscopio, por eso aquí se ven solamente las membranas celulares y adentro la gotita de grasa blanca, la gotota de grasa blanca. Contrario a la grasa café, grasa marrón, grasa parda, que tiene muchas pelotitas de grasa, pero chiquitas, repartidas a lo largo de todo su citoplasma. Por eso es que se ve la membrana celular. A ver, vamos a buscar una. Se ve la membrana celular aquí y adentro se ven varias pelotitas de grasa, ¿no? O acá, que se ve esta célula. Acá está su núcleo y alrededor varias pelotitas de grasa. Entonces, esta grasa marrón es la que tiene en sus mitocondrias muchas proteínas desacoplantes y esas proteínas desacoplantes son muy buenas para producir calor. Nosotros como adultos casi no tenemos grasa parda. Tenemos atrás de los omóplatos, tenemos un poquito aquí en el pecho, tenemos un poquito cerca de las glándulas suprarrenales y ya. Los bebés tienen un montón de grasa parda. Un montón. Por eso los bebés siempre están calientitos. Por eso los bebés no necesitan tantas cobijas. Díganle a sus tías, a sus hermanas que no les pongan tantas cobijas a los bebés. Producen calor, mucho calor los babies. Conforme crecemos, tenemos menos sitios de grasa parda. Hay formas en las cuales puedes tener más grasa parda. Por ejemplo, si usas mucho el aire acondicionado, tienes grasa parda. Si haces ejercicio, tienes más grasa parda. ¿Ok? Pues sí, de dónde hay grasa parda, ¿no? En nosotros. Vean, por ejemplo, aquí, tablitas. Eh, los adultos, más o menos, eh, tienen un 4% un 9%, 0,9% de grasa parda. Las mujeres tienen un poquito más, 4%. Pero vean los niños. Los niños hombres tienen 13% de grasa parda y las mujeres niñas, las niñas mujeres tienen 18% de grasa parda. O sea, tienen mucho. Los pacientes pediátricos, los bebés tienen muchísima grasa parda y por eso siempre están calientitos. Esto ya es de la activación del sistema inmune, ¿vale? Muy bien, eso, respiración, calor, ¿qué más?